Hola, ¿qué tal? Soy el doctor Ale Yo Guo, residente de cirugía cardiotorácica del Instituto Nacional de Cardiología Ignacio Chávez. En esta sesión vamos a tocar el tema de cambio valvular mitral. Un poco de historia. En esta línea cronológica podemos resumir los hitos más importantes respecto a la cirugía de cambio valvular mitral. En 1923, Elliot Cutler realizó la primera reparación de la válvula mitral en un estudio experimental en perros y gatos, donde efectuó una valvotomía mitral transventricular. En 1925, Sir Henry Southard realizó la primera fractura digital de la válvula mitral, donde operó a una mujer de 19 años con estenosis mitral. El procedimiento consistió en una dilatación digital de la válvula mitral introduciendo el dedo índice a través de una incisión en la orejuela izquierda. La paciente mejoró relativamente y vivió 5 años más, falleciendo por una embolia cerebral. El 10 de junio de 1948, Charles Bailey operó por primera vez con éxito una estenosis mitral en un joven de 24 años, la que sobrevivió a una incisión comisural de su válvula mitral con un bisturí digital, introduciendo el término de comisurotomía. 6 días después, Dwight Harkin efectuó una excisión de una porción de la comisura anterolateral de la válvula mitral en una mujer de 27 años con un instrumento parecido al utilizado por Cutler, introduciendo el término de valvuloplastía. En 1960 surgió el modelo de prótesis de válvula en forma de esfera enjaulada de Albert Starr y Lowell Edwards, quienes realizaron el primer reemplazo valvular protésico. Esta primera paciente falleció súbitamente la noche de su operación, luego de haber despertado de la anestesia al ser colocada en decúbito lateral derecho. Al revisar la radiografía de tórax posoperatoria, Starr y sus colaboradores cayeron en la cuenta que lo que habían interpretado como un neumotórax era en realidad una burbuja de aire en la aurícula izquierda. La paciente había fallecido de una embolia aérea. Y en 1967, Alain Carpentier, inventor de las bioprótesis valvulares cardíacas, implantó la primera en París. Siguiendo con la anatomía de la válvula mitral, sabemos que esta es un complejo mecanismo tridimensional formado por elementos independientes que conforman una estructura anatómica dinámica. Su funcionamiento conlleva una interacción perfectamente coordinada entre las valvas o velos, el anillo mitral y el aparato subvalvular, que consiste en las cuerdas tendinosas y los músculos papilares y el ventrículo izquierdo. Respecto al anillo mitral, este es una estructura dinámica que va a permitir el paso de la sangre de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante la diástole, cerrándose para evitar la regurgitación de la misma durante la sístole. El anillo mitral normal es aproximadamente elíptico, en forma de D, con mayor excentricidad en fase sistólica que en diastólica. Además, presenta una configuración tridimensional en silla de montar, con dos puntos más bajos correspondientes a los trígonos y un punto álgido representado por el punto medio de la valva anterior. La zona del anillo donde se inserta la valva posterior está situada a 2 milímetros de la bisagra del tejido fibroso y está formada por una banda muy fina de tejido conectivo. Dado que este segmento del anillo no se encuentra vinculado a ninguna estructura de naturaleza rígida, es aquí donde se producen fenómenos de dilatación anular y calcificación en un mayor número de pacientes. En cambio, la zona de inserción de la valva anterior es prácticamente la continuación de la unión mitroaórtica, reforzada en su base por dos estructuras rígidas, como son ambos trígonos fibrosos, el trígono fibroso derecho o posteromedial y el trígono fibroso izquierdo o anterolateral. Relaciones anatómicas. En la cara anterior, entre ambos trígonos, la válvula mitral se relaciona con la válvula aórtica, con el velo coronariano izquierdo y el no coronariano, situándose la comisura entre ambos a nivel de la mitad del velo anterior mitral. El tejido fibroso que separa ambas estructuras es la denominada continuidad o cortina fibrosa mitroaórtica. Esta región ocupa un cuarto del perímetro mitral y es el sitio más frecuente de fugas paravalvulares. Cerca del trígono derecho pasa el haz de His, aproximadamente 10 milímetros de profundidad. El velo posterior se encuentra en estrecha relación con el seno coronariano a 5 milímetros de profundidad respecto al anillo mitral y la arteria circunfleja de 3 a 5 milímetros de profundidad respecto al anillo mitral.
La válvula mitral tiene dos valvas denominadas anterior y posterior, de superficie y grosor similares, separadas por sus respectivas comisuras y ancladas en sus bases al tejido fibromuscular del anillo y en sus bordes libres al aparato subvalvular mediante las cuerdas tendinosas. La valva anterior tiene forma trapezoidal y se encuentra anclada a 1/3 de la circunferencia anular. Es importante enfatizar la continuidad de la valva anterior con el tracto de salida del ventrículo izquierdo, gracias a su íntima relación con la cortina mitroaórtica. Es la que verdaderamente hace el movimiento de apertura y cierre de la válvula. La valva posterior está fijada a 2/3 de la circunferencia anular. La valva posterior presenta estrecha relación con la base mural del ventrículo izquierdo y es el punto de mayor estrés sistólico, y ésta generalmente se mueve poco, aunque hace un movimiento de coaptación importante. Como referencia quirúrgica, la válvula mitral se puede dividir en 8 segmentos anatómicos, considerando las comisuras como segmentos individuales. Carpentier divide las valvas anterior y posterior en 3 segmentos, trazando 2 líneas desde la parte media del anillo hasta las hendiduras en los festones de la valva posterior, dividiendo en lateral, medio y lateral A1, A2 y A3 en la valva anterior y P1, P2 y P3 en la valva posterior. El aparato subvalvular está conformado por los músculos papilares y las cuerdas tendinosas. Los músculos papilares existen 2 grupos, denominados según su posición respecto a las comisuras mitrales. El músculo papilar anterolateral tiene un único cuerpo, es de mayor tamaño y está irrigado por la primera obtusa marginal, rama de la circunfleja, y por la primera diagonal, rama de la descendente anterior. El músculo papilar posteromedial tiene 2 cuerpos, es de menor tamaño y está irrigado únicamente por la descendente posterior, rama de la coronaria derecha en el 90% de los casos y por la circunfleja en el 10% restante. Por ello, el músculo posteromedial siempre es mucho más vulnerable a episodios isquémicos. Las cuerdas tendinosas son estructuras filamentosas de tejido conectivo fibroso que unen la superficie ventricular y el borde libre de las valvas con los músculos papilares y por defecto con la pared posterior del ventrículo izquierdo. Se clasifican según su lugar de inserción entre el borde libre y la base de las valvas. Las cuerdas marginales se encuentran en el borde libre de las valvas y su función es evitar el prolapso de estas. Las cuerdas intermedias o secundarias se insertan en la cara ventricular de las valvas y su función principal es aliviar el exceso de tensión en el tejido valvular. Y las cuerdas basales o terciarias se encuentran únicamente en la valva posterior y conectan su base, así como el anillo mitral posterior, a los músculos papilares. Ya conocido la anatomía de la válvula mitral, pasamos a la técnica quirúrgica del cambio valvular mitral. Es esencial una excelente exposición de la válvula mitral antes de cualquier intervención en esta. Se han descrito varias técnicas de abordaje, incluyendo el abordaje interauricular posterior a través del surco de Sondergaard, el abordaje transeptal a través de la aurícula derecha y el abordaje auricular izquierdo. El abordaje interatrial a través del surco de Sondergaard es el más utilizado. Primero, se diseca el tejido adiposo justo antes a las venas pulmonares superior derecha e inferior derecha, separando esencialmente la aurícula derecha de la superficie interior de la aurícula izquierda. Si esta incisión se extiende demasiado medial, se puede acceder accidentalmente a la aurícula derecha. Si es necesaria una exposición extensa, se puede disecar la cara posterior de la vena cava superior desde la aurícula izquierda para liberar porciones adicionales del techo de la aurícula izquierda para la atriotomía. Cuando se realiza una cirugía de válvula tricúspide concomitante, el abordaje transeptal es el más eficaz, donde se incide la aurícula derecha y luego el foramen oval a nivel del septum interauricular, cayendo en la aurícula izquierda, obteniendo una exposición de la válvula mitral. En caso de cirugía concomitante tricuspidia, la operación de la válvula mitral se realiza primero. Se cierra el tabique interauricular y luego se procede a realizar la intervención en la tricúspide sin pinzamiento. La preservación del aparato subvalvular durante el cambio valvular mitral es necesaria para mantener la geometría y función del ventrículo izquierdo.
Aunque se hayan descrito varios métodos de preservación de las cuerdas, completa o parcial, algunos continúan preservando solo las inserciones de las cuerdas posteriores. A pesar de los beneficios anatómicos y fisiológicos de la preservación de las estructuras subvalvulares de ambas valvas, muchos cirujanos se inclinan por preservar solo una, la de la valva posterior. Esta preferencia se debe a las dificultades técnicas para preservar el aparato subvalvular de ambas valvas, lo que puede prolongar el tiempo de cirugía, el riesgo de implantar una prótesis más pequeña y a la posibilidad de alterar la vía de salida del ventrículo izquierdo y el contacto entre la prótesis y las estructuras subvalvulares. Varios autores han demostrado la superioridad del cambio valvular con preservación de las estructuras subvalvulares sobre el reemplazo convencional. Generalmente se reseca la valva anterior y se realiza aplicatura de la valva posterior. Luego prosigue la colocación de las suturas de válvula con puntos en U a lo largo del anillo mitral. Con estos puntos se incluyen las cuerdas tendinosas, orientándolas y resuspendiéndolas hacia las comisuras, con lo cual las cuerdas tendinosas y sus músculos papilares recuperan la tensión natural. Si alguna de las valvas se encuentra engrosada o calcificada, se divide en dos mitades con sus cuerdas tendinosas respectivas. Con las suturas correspondientes a las comisuras se fija el tejido de la valva previamente dividido con el fin de resuspender las cuerdas tendinosas y sus músculos papilares. Estas suturas son luego colocadas al anillo de la prótesis a implantar. Las valvas, demasiado redundantes, son plegadas sobre sí mismas y ambas hojas de ella son incluidas en la sutura y posteriormente fijadas a la prótesis. El anillo mitral calcificado no causa, en la mayoría de los casos, disfunción valvular. Cuando se asocia a valvulopatía, la etiología de la afección valvular dependerá de otras causas. Aproximadamente el 20% de los pacientes que requieren cirugía mitral presentan algún grado de calcificación anular. Esta situación supone un problema técnico importante, ya que la presencia de calcio en el anillo aumenta la posibilidad de complicaciones graves en términos de accidente cerebrovascular, rotura del surco auriculoventricular, fugas paravalvulares, entre otras. Para enfrentar dicha situación existen abordajes diferentes, como por ejemplo técnicas que eliminan el calcio del anillo o la descalcificación del surco auriculoventricular, las cuales permiten implantar una prótesis de buen tamaño y con baja probabilidad de fugas periprotésicas, pero exponen a complicaciones graves como la dehiscencia del surco con sangrado posterior. Tras la decalcificación del surco, puede repararse con parche de pericardio o sin material protésico, fijando el tejido auricular al músculo ventricular, para luego implantar una prótesis mitral o hacer una aplastía mitral valvular. Es la técnica que permite resolver de forma más eficiente la patología. La decalcificación anular genera la exposición del tejido graso en el que están involucrados los vasos que transitan por el surco, la circunfleja y el seno coronario. Anatómicamente, el calcio está en general limitado al anillo y se ha descrito en un alto porcentaje de casos está circunscrito por una vaina fibrosa, pero hay casos en los que el proceso degenerativo y la calcificación exceden el límite del anillo y comprometen el miocardio e incluso los músculos papilares. En esta última situación, la decalcificación anular resultará en extremo compleja y riesgoso si se intentara. Y por último, existen las técnicas conservadoras que no remueven el calcio del anillo y evitan el problema del sangrado grave, pero tienen riesgo potencial de fugas perivalvulares. Se han realizado estudios clínicos sobre la implantación óptima de la válvula mitral, concluyendo que las técnicas de sutura con PledJet fueron más duraderas en comparación con la sutura sin soporte, y no se ha encontrado ninguna diferencia entre la técnica continua y las técnicas de sutura interrumpida, aunque algunos autores indican que la técnica continua podría ser segura y confiable debido al menor tiempo de circulación extracorpórea. La sutura interrumpida o puntos individuales es la más utilizada en adultos, ya que se trata en la mayoría de las veces de enfermedad degenerativa por esa calidad de los tejidos, mientras que la sutura continua se prefiere en pacientes pediátricos por la mayor elasticidad de sus tejidos. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención.